Aplicaciones de las líneas de dos conductores. El cable bifilar. De acuerdo con lo expuesto ya anteriormente, el cable bifilar en su forma de línea desnuda o abierta, es decir, con aire entre los dos conductores, fue el primero en utilizarse como medio de transmisión para telefonía, ya bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Generalmente la separación entre los conductores era de unos 20 centímetros, con tal geometría y por el hecho de emplear al aire como dieléctrico. La atenuación en cada línea era relativamente baja, y las señales transmitidas podían viajar varias decenas de kilómetros sin que fuese necesario usar ningún tipo de amplificación. Recordemos que la atenuación es esa potencia o también intensidad que una señal puede perder por el simple hecho de recorrer su camino, puede ser por su cable o por el aire, a eso depende. Sin embargo, cada línea desnuda solo puede transmitir un canal de telefonía a la vez. Con el transcurso del tiempo, este medio de transmisión fue cayendo en desuso, pues la introducción de nuevos materiales aislantes y el propio crecimiento del tráfico telefónico impulsaron el uso de los cables multipar. Estos últimos consisten de muchas líneas bifilares individuales colocadas en paralelo, en forma de paquete, dentro de una misma cubierta plástica común. A su vez, cada una de estas líneas bifilares pueden tener papel o polietileno como aislante entre sus dos conductores, cuya separación ahora es de unos cuantos milímetros. Estos cables multipars lo vamos a ver más a profundo después, pero bueno, simplemente estos fueron un paso más adelante para tener más canales por ahí para de transmisión, pues, a diferencia de este cable bifilar que se quedó como algo muy básico, por así decirlo. Además de su amplia y obligada utilización en los cables multipar, los cables bifilares individuales o sencillos también se siguen empleando en una diversidad de aplicaciones en comunicaciones electrónicas. Por ejemplo, en las conexiones de audio de los equipos modulares con sus bocinas respectivas, en los aparatos personales portátiles de radio o de discos compactos, en micrófonos, en aparatos telefónicos caseros, en redes locales para transmisión de datos en los interiores de edificios y en general en todos aquellos casos en los que no se requiere usar un gancho de banda muy grande ni frecuencias muy elevadas. Tenemos aquí dos gráficos, uno que se titula como la magnitud de la impedancia característica y el otro es la atenuación. Ya hemos dicho aquí es la atenuación. En cuanto a estas dos gráficas, aquí lo explico. En aquel gráfico se mostró la forma típica que tiene la curva de magnitud de la impedancia característica en función de la frecuencia para un cable bifilar. Se observa que a medida que la frecuencia aumenta, esta magnitud tiende hacia un valor constante. Desde luego, esto coincide con la teoría vista en el capítulo anterior, por lo que se refiere que la fase de Z sub 0, o sea, la impedancia característica, no mostrada en la figura. Recuérdese que también tiene cambios importantes con la frecuencia, pero que conforme esta aumenta, dicha fase tiende a 0 grados, ya que Z sub 0 es prácticamente real, pura o resistiva. Nótese que la curva exacta para un cable en particular dependerá del metal de sus conductores, cobre, de sus radios y de la separación entre ambos, y así como el tipo de aislante empleado. Si fuese necesaria, esta curva se le podría solicitar al fabricante de cable, o bien podría obtenerse con un sencillo programa de computadora que sigue el procedimiento visto en los ejercicios de secciones anteriores. Asimismo, con el programa también se podría obtener de una buena vez la curva del coeficiente de atenuación de alfa, pues se conocerán los parámetros de la línea R, L, C y G a diferentes frecuencias. La forma típica de esta segunda curva se muestra en el gráfico de la atenuación. Se observa que la atenuación aumenta con la frecuencia y que en consecuencia la línea es impráctica a altas frecuencias. Ya vemos que la atenuación es más grave, ¿no? Más cuando la frecuencia va aumentando.
Y ahora vamos con lo que estaba mencionando antes, el cable multipar trenzado. Tal como se comentó en la sección anterior, el rápido crecimiento del tráfico telefónico trajo consigo la invención y la popularidad de los cables multipar. Algunos solamente tienen 2 pares en su interior, pero otros pueden constar de docenas o cientos. El término par equivale a una línea bifilar individual, cuyos conductores de cobre tienen diámetros típicos de 0.5 y 2.0 milímetros. Según el fabricante y el uso específico del cable, por lo general, la separación entre los ejes de los dos conductores es de 1.5 veces el diámetro de cualquiera de ellos. El aislante que ahora se emplea comúnmente entre cada pareja de conductores es polietileno. También es común colocar dentro de un cable multipar a los pares individuales por parejas. A cada una de estas parejas de pares se le llama cuadrete. En la siguiente imagen se ejemplifica cómo es la colocación típica de los pares dentro de un cable multipar cualquiera. Nótese que los cuadretes están distribuidos en capas anulares concéntricas. Entre otras aplicaciones, los cables multipar se emplean en redes locales de transmisión de datos y en líneas interurbanas de telefonía multicanal. Además, en todo el mundo se utilizan para llevar las señales de los abonados de una zona desde un punto concentrador o caja de registro hasta la central telefónica que les corresponda. La maraña de pares y cuadretes es tal que se emplean códigos de colores y franjas para identificarlos a la hora de hacer las conexiones pertinentes de instalación o mantenimiento. Así, por ejemplo, la cubierta de un cierto cuadrete podría ser roja, con una franja azul. La de otro sería verde, con una franja negra, y así por el estilo. Aquí tenemos lo que estaba mencionando, este cable. Bueno, que bueno, es dos pares, se están construyendo bien bonito con colorcitos, una franja con un color diferente al otro. Ejemplo, podemos ver naranja con blanco. También ahí decía uno azul con negro, por así, por el estilo, pero bueno. Y también se estaba mencionando que en una siguiente imagen se mostraría lo que sería cómo se coloca esto los conductores. Y aquí está. Aquí podemos ver que por el exterior está la protección. Sigue luego el blindaje de plomo o polietileno con cinta de aluminio. Vemos un par, o sea, los cables, ¿no? El cuadrete. El cuadrete podemos decir que simplemente es la unión de dos líneas de cobre, ¿no? O sea, de dos sí, pues las dos líneas de cobre. Bueno, aquí lo que abajo nos dice la colocación típica de pares y cuadretes dentro de un cable multipar. En este tipo de cables se representa el fenómeno de la diafonía, debido a la cercanía entre los pares y el aislamiento o blindaje imperfecto que hay entre ellos. Este acoplamiento entre líneas se traduce en capacitancias parásitas y se manifiestan como una interferencia que reduce la calidad de la transmisión en cada línea. Generalmente, los fabricantes de cables proporcionan información al respecto con cifras o curvas de nivel de diafonía, que conviene tomar en cuenta al diseñar la instalación. Este nivel de diafonía se especifica en decibeles por cierta longitud de cable multipar y los valores permisibles están definidos por la CCITT, que sería, su sigla sería Comité Consultatif Internacional de Telegrafía y Telefonía, a través de estándares recomendados. Y finalmente tenemos a este gráfico en el que nos dice: el fenómeno de la interferencia por diafonía se puede reducir significativamente retorciendo a los pares, como se ilustra en esta imagen.
A esta técnica de trenzado se da el nombre de cable multipar trenzado a todo el conjunto. Dos pares trenzados equivalentes a un cuadrete. Por cierto, la diafonía es a lo que se refiere la diafonía es digamos, esa interferencia o ruido que puede tener un canal, que no sea, que no es originario de tal canal, sino puede ser originario de otro canal. ¿Y por qué? Porque simplemente están demasiado unidos por el cable que, como dice, es multipar, ¿no? Tiene varios pares ahí. Y bueno, pues eso. Continuando con lo que es el capítulo 3, vamos a estar observando el cable coaxial terrestre. El cable coaxial fue uno de los grandes protagonistas en las telecomunicaciones del siglo XX, y aunque hoy en día fue desplazado en gran parte por la fibra óptica, sigue teniendo un papel importante en televisión por cable y ciertos instrumentos electrónicos. En esta presentación o en esta parte del video vamos a estar observando cómo es que funciona su historia y sus limitaciones, ¿no? Es decir, vamos a estar conociendo un poco más lo que es el cable coaxial. En acá podemos estar observando lo que es un poquito de sus partes, el para qué sirven y demás cosas, lo que nos dice que el conductor dieléctrico está diseñado para transmitir señales de alta frecuencia con baja pérdida. Durante décadas fue clave en telefonía, televisiones por cable y comunicaciones industriales, antes de la llegada de la fibra óptica. Ahora podemos observar lo que son sus partes de un cable coaxial, es decir, de qué se compone. Este se compone de un conductor central, que generalmente suele ser de cobre. Este es el que transporta lo que es la señal, ¿no? Rodeado por un dieléctrico que mantiene la separación física con el blindaje metálico. Este viene siendo el dieléctrico y el blindaje metálico vendría siendo el cual evita las señales externas, evita que las señales externas distorsionen la transmisión y también que la señal interna se irradie al exterior. Posteriormente a vemos lo que es la cubierta plástica o cubierta exterior, que esta protege el conjunto contra daños mecánicos y que también reduce interferencias externas, ¿no? Por este otro lado, me voy a poner un puntero para que puedan visualizar mejor. Por este otro lado podemos observar lo que es un cable con 4 pares coaxiales. En acá, pero, a pesar de ser 4, tiene las mismas características o las mismas partes. Consta de un conductor interno, un dieléctrico aislante o un aislante dieléctrico, un conductor externo, su protección y su protección metálica, ¿no? El coaxial se utilizó ampliamente lo que es en la telefonía multicanal mediante FDM. Este nos permitió transmitir múltiples llamadas en un solo cable usando multiplexación por frecuencia FDM, ¿no? En el caso de la televisión por cable analógica y digital, nos dice que soportó tanto la televisión analógica como también la televisión digital, como bien había mencionado. ¿Esto a qué me refiero? En televisión analógica se utilizaba como antena exterior, ¿no? Y en la televisión digital, como ahora lo podemos observar, normalmente son utilizadas por empresas que te contratan televisión por cable. Es decir, que te ofrecen mayor cantidad de canales, ¿no? Ellos aún utilizan lo que es el tema del cable coaxial. ¿Por qué? Porque sigue siendo factible y a la vez económico para este tipo de usos. Es decir, no tiene pérdidas en este tipo de usos. Mientras tanto, en el caso del internet, sí. Por eso es que normalmente ahora se utiliza lo que es fibra óptica. Anteriormente se utilizaba lo que es el Ethernet base 10 base 2, que viene siendo este de acá, y el 10 base 5, que viene siendo este otro de acá, ¿no? Estos son en computadoras antiguas. Posteriormente también tenemos lo que es cables submarinos y sistemas militares debido a su confiabilidad y resistencia. En parámetros clave tenemos que la impedancia característica o Z sub O o Z sub 0 típicamente tiene valores nominales de 50 o 75 ohmios, que el de 50 se utiliza para señales
en aplicaciones de radiofrecuencia y mediciones, mientras que el de 75 es más común en televisiones y comunicaciones por su mayor atenuación. Nos dice que la velocidad de propagación depende del material dieléctrico, pero siempre es menor a la velocidad de la luz. Es normalmente un 60 a un 80% según el dieléctrico, ¿no? También nos dice que este diseño está optimizado para minimizar la reflexión y pérdida. Es decir, para que estos lleguen con la mínima distorsión posible. En cuanto a la impedancia característica, nos dice que, en cuanto a la impedancia del coaxial, nos dice que se mantiene relativamente constante en un rango de frecuencias, pero varía ligeramente a frecuencias muy altas, afectando la transmisión. Es decir, como bien habíamos observado en la gráfica, este generaba una curva y en acá es donde empezaba a como que atenuarse, ¿no? Nos dice que a frecuencias extremadamente altas puede aparecer desviaciones debido a pérdidas en el dieléctrico y la geometría del cable, lo cual justamente fue su limitante frente a la fibra óptica, que no presenta este tipo de problemas. El coaxial presenta atenuación creciente con la frecuencia. A mayor distancia y frecuencia, mayores pérdidas, lo que obliga al uso de repetidores por cada pocos kilómetros, ¿no? También nos dice que podemos calcular justamente la presencia de la atenuación con la fórmula de acá, que viene siendo el radio externo del cable y el radio interno, ¿no? Comparando con el valor de 3.6. También podemos observar en esta tabla que vamos a estar pudiendo observar valores típicos de atenuación para diferentes frecuencias y diferentes tipos de coaxial. Este se usaba como referencia práctica para los ingenieros. Consultaban la tabla antes de instalar un cable para saber hasta qué distancia poder transmitir sin amplificación. Es decir, que el cable coaxial también dependía de repetidores cada ciertos kilómetros, que estos normalmente eran cada 1.3 o 13 kilómetros, si no estoy mal. Sí, de 1 a 3 kilómetros, perdón. Que fue justamente un factor clave para la transición hacia la fibra óptica, ¿no? En este otro vamos a estar observando lo que es una atenuación, justamente la misma figura, solo que animada, animada, ¿no? Bueno, continuando, nos dice que el cable coaxial requería repetidores cada pocos kilómetros, lo justamente mencionado. ¿Debido a qué? Debido a su alta atenuación. En comparación, la fibra óptica puede transmitir cientos de kilómetros sin la necesidad de repetir señal. Como bien habíamos mencionado, cada ciertos kilómetros vendrían siendo de 1 a 3 kilómetros, justamente por la atenuación, ¿no? Esto justamente aumentaba costos y también mantenimiento para poder transmitir una buena señal. En cuanto a sus ventajas y desventajas, podríamos decir que una ventaja viene siendo buena inmunidad a interferencias, facilidad de instalación y costos accesibles, a comparación de fibra óptica, ¿no? Desventajas vendría siendo la alta atenuación, limitación de ancho de banda y que también requiere repetidores frecuentes. Como conclusión diríamos que el cable coaxial fue un pilar en la historia de las telecomunicaciones. Y eso que sigue presente en las televisiones, en instrumentos, pero también cabe recalcar que las grandes redes migraron a la fibra. Con esto habría concluido lo que es el capítulo, el punto 3.3, que viene siendo cables coaxiales terrestres.
Y pues, bueno, va a continuar mi compañero con lo que es el coaxial submarino. El cable coaxial submarino. El cable coaxial submarino fue uno de los inventos más importantes en la historia de las telecomunicaciones, ya que permitió la transmisión de voz, datos y señales telefónicas a través de los océanos, conectando a continentes enteros cuando todavía no existía la fibra óptica. Su nombre proviene de la tecnología coaxial, que consiste en un conductor central de cobre rodeado por un aislante dieléctrico y protegido con una malla metálica capaz y capas exteriores de gran resistencia, diseñadas para soportar la presión, la humedad y las condiciones extremas del fondo del mar. Entonces aquí tenemos lo que es los 8 pares de fibras. Tenemos para la capa 1 el el polietileno, para el 2 cinta de terefala- terefalato de polietileno. La 3 alambres de acero trenzado. Y en la 4 la barrera de aluminio resistente al agua. En la 5 tenemos el policarbonato. En el 6 el tubo de cobre de aluminio. El 7 la vaselina. Y el 8 las fibras ópticas. El cable coaxial submarino fue un invento clave en la historia de las telecomunicaciones. Antes de él, lo que se usaba eran los cables telegráficos o las radios de onda corta, pero eso tenía muchos problemas de interferencia y no servía para llamadas de buena calidad. Recién en 1956 se instaló el primer gran cable coaxial transatlántico, el famoso TAT-1, que unía Escocia con Terranova y luego con Norteamérica. Gracias a este sistema se podían hacer llamadas telefónicas entre continentes, algo que hasta en ese momento era casi imposible. La señal viajaba por un núcleo de cobre y para que no se perdiera cada cierto tramo se ponían repetidores submarinos que los amplificaban. Hay veces en tanta distancia que ellos recorrían, se le colocaba repetidores para que siga la señal. Cada de 40 a 80 kilómetros se le colocaba lo que eran los repetidores. Y, y en eso consistía. Eso permitía que el mensaje llegara claro incluso a miles de kilómetros bajo el mar. Durante varias décadas estos cables fueron la base de la comunicación internacional, pero con el tiempo fueron quedando atrás porque llegó la fibra óptica, que se ofrece más capacidad y más velocidad de internet en las telecomunicaciones. Aún así, el cable coaxial submarino marcó un antes y un después. Demostró que se podía conectar al mundo a través de los océanos y abrió el camino a las redes modernas que usamos hoy en día. Aquí tenemos lo que es nuestro mapa del cable submarino, el cableado, el cable submarino que compartía con ambos continentes, disculpe, con los continentes y así a cada parte de uno de esos continentes. Pasamos a la instalación del cable. La instalación de los cables coaxiales submarinos la realizaban barcos especiales llamados cables buques. Primero se hacía un estudio del fondo marino para elegir la ruta más segura, evitando zonas con montañas submarinas o actividad volcánica. Pero lo más preferible era para ellos hallar lo que es un lugar donde hay arena, así para que no puedan hacer daño al cable, no puede haber alguna rotura y por esa razón ellos preferían la arena. Era lo más cómodo para ellos. El cable se cargaba en grandes carretes dentro del barco y poco a poco se iba soltando mientras la nave avanzaba. En las zonas profundas simplemente se descansaba sobre el lecho marino, mientras que en estas costas y lugares con riesgos de daño se enterraba con maquinaria submarina para protegerlo. En el barco
transportaban lo que era 6.637 kilómetros de cable. Así sabían transportar hasta más. Y aquí tenemos una imagen demostrando cómo hacían cavaban, digamos, la arena para así poder el cable que están trayendo, digamos, el barco, ponerle que están aquí al frente. ¿Qué hacían ellos? Ellos para poder atraer el cable hacia ellos entraban con, ¿cómo se llama? Entraban al mar y los colocaban flotadores al cable para que estén en la superficie. Y una vez estando en la superficie con otro barco de apoyo, lo hacían acercar hasta las costas, hasta las orillas y mediante una maquinaria lo atraían y lo colocaban un material pesado como para que no se moviera, que se mantenga el cable en la orilla y así poder ellos amarrarlo y poder colocarlo ahí donde está la excavación. Aquí tenemos imágenes de los repetidores de cables submarinos utilizados para cruzar océanos. En estos repetidores se colocaban cada de 40 a 80 kilómetros, se colocaban los repetidores para poder mantener la señal. Las características: los cables coaxiales submarinos eran bastante gruesos, mucho más que los cables normales que usamos en casa, porque tenían que incluir varias capas de protección, como se había mencionado. Tenían 8 capas y ya se les mencionó. Entonces, además, eran pesados y rígidos, por eso se necesitaban barcos especiales para transportarlos e instalarlos. Su grosor y resistencia eran clave para que la señal pudiera viajar larga distancia sin perder la calidad. En sí, estos cables eran algo del tamaño de un brazo. La capacidad de transmisión de datos. Los cables coaxiales submarinos tenían una capacidad limitada. Si los comparamos con los sistemas modernos, podían transmitir varias llamadas telefónicas al mismo tiempo, pero no muchas más. Por ejemplo, el primer cable transatlántico, el TAT-1, podía manejar unas 36 llamadas simultáneas, que hoy nos parece muy poco hoy en día. Aún así, para la época era un gran avance porque permitía comunicaciones claras y confiables entre continentes, algo que antes era casi imposible. Su capacidad dependía del grosor del cable, la calidad del conductor y la eficiencia de los repetidores submarinos que reforzaban la señal. En las complicaciones. Aunque los cables coaxiales submarinos fueron un gran avance, tenían varias complicaciones. Primero, eran muy costosos de fabricar e instalar porque se necesitaban barcos especiales, repetidores y estudios detallados del fondo del marino. Hay veces habían complicaciones, por ejemplo, que hacían daño al cable, cuando habían terremotos, cuando habían las oleadas en el mar, hacían que afecte el cable y dañaban, algo que ese daño causaba un gran tiempo para poder corregirlo, ¿no? Tardaban meses, entonces así eran esa parte de las complicaciones y para ellos poder reparar eso, el cable lo colocaban flotadores y lo acercaban a la orilla del mar para así poder encontrar dónde era la falla y poder hacer los arreglos correspondientes. No podemos ver la imagen así. Aquí está tratando de arreglarlo bajo el mar, pero a lo que es más visto, a lo que
lo colocan los flotadores y lo llevan a la orilla del mar así para poder trabajar de una forma más cómoda. Otro problema era las reparaciones eran muy difíciles, como les comentaba. Si el cable se dañaba en medio del océano, localizar la falla y arreglarla podía tomar días o semanas, e incluso requerir buques especializados para levantar y reemplazar tramos del cable. Y así, es muy interesante esta parte de lo que es el cable coaxial submarino. Y esto sería todo. Gracias por su atención.